Seguimos viendo entonces sobre las Santas Escrituras, sobre la doctrina de la palabra de Dios. Continuamos con este mensaje, hermanos. Donde nos quedamos el domingo pasado, otro punto importante, continuando, la Biblia constituye la única norma infalible de fe y práctica. Vuelvo a repetirlo, la Biblia, que es la palabra de Dios, constituye la única norma infalible de fe y práctica. ¿Qué queremos decir con infalible, fe y práctica? Infalible quiere decir sin posibilidad a fallar, sin posibilidad a equivocarse. Los hombres somos falibles, tendemos a fallar, a equivocarnos, pero Dios no, por lo tanto su palabra tampoco. Y cuando decimos de fe, todo el cuerpo de doctrinas, todo lo que creemos, debe de estar basado en las Santas Escrituras. Y práctica, todo lo que hacemos, todo lo que practicamos en nuestra vida cristiana como iglesia, individual y colectiva, debe de estar basado en la doctrina de la palabra de Dios. Todo en la palabra de Dios. Y vamos a ver algunos versículos que nos revelan esta verdad. Por ejemplo, Mateo 5:18. Vamos a estar viendo algunos versículos. Mateo 5:18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Fíjese, nuestro Señor Jesucristo con esta afirmación está declarando tanto la inspiración de las Escrituras como su autoridad suprema. Está diciendo que absolutamente nada de la Escritura va a pasar. Y aquí él usa una terminología muy precisa cuando dice ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Se refiere, por ejemplo, a la letra más pequeña del alfabeto hebreo, que vendría siendo como una pequeña comita si nosotros la miráramos. Y luego cuando dice una tilde, cualquier pequeña modificación de una letra del alfabeto hebreo que pudiera alterar su significado. En otras palabras, puesto que toda la Escritura, cada palabra de la Escritura fue inspirada por Dios, como vimos, no solamente sus conceptos o ideas, ni una sola cosa de lo que las Escrituras nos enseñan va a pasar, porque es la palabra de Dios y por lo tanto es la máxima autoridad. Aquí el Señor Jesucristo está entonces estableciendo la autoridad de las Escrituras. Y recordemos esto, aunque aquí el Señor se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, recuerden que todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir, que ya es cumplido en Cristo. Entonces, puesto que nosotros vemos a Cristo, el Evangelio nos da la pauta para poder entender e interpretar el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquellas leyes ceremoniales que no aplican para nosotros los cristianos. Las leyes ceremoniales que ya fueron cumplidas por Cristo, pero sus enseñanzas principales, la verdad que está detrás de todo eso que puede ser aplicable a nuestra vida, todo lo vemos a la luz del Evangelio que tiene una aplicación. Hay quienes piensan que el Antiguo Testamento ya no es importante para los cristianos. No, hermanos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento nos revelan el Evangelio, nos guían a Cristo, nos revelan cómo es Dios, lo que Él espera de nosotros y nos ayuda en nuestra santificación. Por lo tanto, las Escrituras es la máxima autoridad. Otro pasaje, Mateo 24:35. Vamos a ir un poquito rápido por cuestión del tiempo, porque queremos ver otros textos, pero vamos a tratar de ir al punto. Mateo 24:35 dice de la siguiente manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. ¿En qué sentido? Recuerden que todo lo que conocemos va a ser destruido y va a haber cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. Todo lo que nosotros conocemos tal como lo conocemos ahorita, hermanos, va a ser destruido y no va a haber memoria más de ello. Los reinos del mundo, los atractivos del mundo, las cosas terrenales tal como las conocemos, no van a permanecer, pero lo que sí va a prevalecer es la verdad de Dios, puesto que Dios es eterno, su verdad es eterna. Por lo tanto, también nos revela que la palabra de Dios, la Escritura, es la máxima autoridad para el creyente. Juan 10:35. Juan 10:35. Dice de la siguiente manera:
Bueno, voy a leer desde el 34 que dice, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, se refiere a la palabra de Dios. Yo dije, dioses sois, eso está en el Salmo 82:6. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y esta parte es la que nos interesa, y la escritura no puede ser quebrantada. Esta parte que dice aquí, la escritura no puede ser quebrantada. Ahora, yo sé que al leer este pasaje nos llamaría la atención la parte por qué dice que Dios llamó dioses a ciertas personas. Bueno, voy a tratar de explicar brevemente esto, aunque no es el punto para que entendamos el contexto. El Salmo 82:6 es donde está escrito esto. Salmo 82:6, que dice de la siguiente manera, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijo del Altísimo. Pero en los primeros versículos de este salmo dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Si nosotros leemos el contexto de este salmo, Dios está refiriendo a las personas que lo representaban en la tierra, a las autoridades que proclamaban la palabra de Dios y que eran encargados de distribuir justicia. En ese sentido, ellos eran representantes de Dios porque impartían justicia y Dios los estaba reprendiendo por ello. Entonces, se usa la palabra en un término menor, dioses, como representantes de la palabra de Dios. ¿Y por qué el Señor Jesucristo dijo esto? Ellos lo querían matar porque Jesús decía que era el Hijo de Dios y ellos ignoraban esa parte de la Escritura y ellos lo acusaban de blasfemia. Entonces el Señor Jesucristo les está citando las Escrituras para que ellos vieran que no era blasfemia lo que Él estaba diciendo, que Él era el Hijo de Dios. Pero en todo esto Él hace una afirmación muy importante, que la Escritura no puede ser quebrantada. Y esta palabra quebrantada significa que no puede ser violada o pasada por alto o transgredida su autoridad. Nada puede estar por encima de la santa palabra de Dios. Ni siquiera lo que esos mismos líderes religiosos que se creían los intérpretes de las Escrituras, cuando iban en contra de la misma palabra de Dios, el Señor les reprendía y les decía, la Escritura está por encima de ustedes, aunque ustedes crean que son la autoridad. Ese es el punto. En 2 Timoteo 3:16, ya hemos visto este texto, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ya expliqué un poquito el domingo pasado lo que significa esta palabra inspirada, que significa el aliento de Dios, que es como si Dios hubiera pronunciado con su propia boca cada palabra de la Biblia. Solo que en el proceso, como vimos en 2 de Pedro 1:21, Él usó hombres. Dios movió las mentes, los corazones, los estilos, las palabras. Todo, el Espíritu Santo guió a estos hombres de tal manera que compusieran y escribieran la santa palabra de Dios. Y ahora quiero que noten algo. El texto dice que la Escritura es la que es inspirada por Dios, no los hombres que la escribieron. ¿Entiende esto? Nosotros no somos inspirados. Ni siquiera los que escribieron la Biblia fueron inspirados, porque no todo lo que ellos dijeron fue palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando Pablo tuvo que reprender al apóstol Pedro por andar comportándose de una manera que no era digna del Evangelio? ¿Recuerdan esto? No todo lo que ellos decían era autoridad, sino lo que Dios ponía como su santa palabra. Entonces, lo que es inspirado, hermanos, es la Biblia. No los hombres que la escribieron, ni los que predicamos la Biblia tampoco somos inspirados. Somos falibles. Lo que es inspirado son las santas Escrituras. Por muy bonito que usted escuche un mensaje, no, el que predicó, el predicador o el pastor, no somos inspirados por Dios. Lo que es inspirado por Dios es la Escritura. Y cuando nosotros predicamos conforme a las Sagradas Escrituras, las verdades que están en la palabra de Dios, eso es lo que es inspirado. Las verdades que están escritas en la palabra de Dios, no nosotros. Nosotros somos proclamadores de la verdad de Dios y el Espíritu Santo es el que nos ilumina para interpretar, entender y aplicar correctamente la palabra de Dios. Amén. La Escritura es lo que es inspirado por Dios. Nosotros no, ¿ok? Ya no hay más revelaciones ni más inspiración. La Escritura ya está completa. Ahora el ministerio del Espíritu Santo en nosotros es iluminarnos para comprender lo que ya fue revelado y que está en las Santas Escrituras, la cual es la máxima autoridad de nosotros los cristianos. Por último, Hebreos 4:12, un pasaje también muy conocido,
Hebreos 4:12, que nos dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que es más cortante que toda espada de dos filos, es decir, penetra hasta lo más profundo. Ningún pensamiento humano, ninguna sabiduría humana, ningún libro humano tendría el poder de penetrar en el alma del ser humano más que la palabra del Dios vivo y verdadero. Y por lo tanto la Escritura, al ser la palabra del Dios vivo y verdadero, es la suma autoridad para nosotros los creyentes. Es por medio de la cual podemos vernos tal cual somos, ver nuestra condición, nuestra necesidad de Cristo y ver la gracia de Dios y su voluntad a través de las Escrituras, hermanos. La santa palabra de Dios. Entonces, la Biblia constituye la única norma infalible de fe y práctica, por lo cual la Biblia está por encima de una organización eclesiástica, es decir, de cualquier iglesia, de cualquier denominación. Un poder político está por encima del Estado, del gobierno, de un presidente, de un rey, de un primer ministro, de cualquier autoridad, o un líder prominente de alguna organización religiosa. Cuando estamos hablando de esto, hermanos, no estamos diciendo que los cristianos no respetamos las autoridades. De hecho, la misma Escritura nos manda que nos sometamos a las autoridades en Romanos 13, porque no hay autoridad puesta sino de parte de Dios, ¿no? También en la misma iglesia el Señor Jesucristo ha diseñado un orden de autoridad, los ancianos, los pastores. Nos sometemos a nuestros pastores, por supuesto. Respetamos la autoridad, pero lo que estamos diciendo es que cuando la autoridad emite juicios, leyes u órdenes que van por encima o en contra de las Escrituras, ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A la autoridad o a las Escrituras? ¿Cuál es la suprema autoridad en una controversia así? Las Escrituras, ¿verdad? Es la suprema autoridad. Un ejemplo de esto, Marcos 7:9, un ejemplo de ello, Marcos 7:9 al 13. Marcos 7:9 al 13, les dice así: les decía también, hablando el Señor Jesucristo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Aquí tenemos un claro ejemplo, hermanos. Los líderes religiosos de esta época en Israel enseñaban la tradición casi a la par de las Escrituras. Ellos tenían todo lo que los rabinos decían, una compilación de lo que los rabinos interpretaban de las Escrituras, y todas esas interpretaciones las ponían a la par de las Escrituras, es decir, su tradición religiosa. Entonces, llegó un punto donde su misma interpretación de las Escrituras y su tradición religiosa llegaba a contradecir a las mismas Escrituras. Por ejemplo, ellos enseñaban que si una persona, puesto que en el Antiguo Testamento está escrito que si tú haces un voto a Dios y no puedes quebrantar el voto que haces a Dios, si tú dedicas tu dinero a Dios, entonces lo tienes que dar a Dios, y si tus papás tienen necesidad, lo siento, que se los arreglen ellos, pero yo tengo que ser fiel a Dios, invalidando así el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, y no les dejaban hacer más por su padre. Entonces, si un hijo se enojaba con sus papás, decía, todo lo que tengo lo voy a hacer corbán, es decir, mi ofrenda a Dios, y todo lo daban al templo y no ayudaban a sus padres. Y en su tradición ellos decían que si alguien quebrantaba esas tradiciones era casi como violar la ley de Dios misma, y los asustaban, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo les está diciendo que cuando hay una controversia en la cual la tradición esté contradiciendo la revelación de las Escrituras, nuestro deber y la autoridad es obedecer a la autoridad de las Escrituras y no a la tradición de nuestra denominación o de nuestra iglesia. ¿Sí o no? Nosotros creemos que como iglesia bautista tenemos una
sana doctrina, gracias a Dios, una de las doctrinas más sanas del mundo, y por eso somos bautistas. Pero antes de ser bautistas, somos cristianos bíblicos, ¿no? Y por mucho que nosotros amemos a nuestra denominación, pero si amemos a nuestros pastores, amemos a nuestros hermanos en Cristo, pero si hay algo que no concuerda con las Escrituras, nosotros no podemos poner como autoridad lo que nuestra iglesia o nuestros líderes digan si contradice las Escrituras. Es la palabra de Dios quien tiene la última autoridad. Esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. Y aquí vemos un ejemplo. Eran las autoridades religiosas del pueblo a los cuales todos los judíos respetaban a estos hombres como los que enseñaban a los ignorantes, los representantes de Dios en la tierra, los que explicaban la ley de Dios al pueblo, pero la estaban malinterpretando. Y sus tradiciones estaban invalidando la palabra de Dios. Estaban cancelando la autoridad de la Biblia, por lo cual ellos estaban poniendo sus pensamientos por encima de Dios. Y eso es un error muy grave, hermanos. Nuestra iglesia debe estar basada y fundamentada en las Escrituras, no en los pensamientos de un hombre, de una organización o de cualquier otro poder político. Las Santas Escrituras son nuestra máxima autoridad. Otro ejemplo que vemos de esto es en Hechos capítulo 4, versículos del 18 al 20. Hechos capítulo 4, versículos del 18 al 20. El contexto de esto es cuando prenden a Pedro y a Juan ante el concilio por estar predicando el Evangelio, y los azotan y los amenazan para que no prediquen más la palabra de Dios. Y note cuál fue su respuesta. Hechos 4 del 18 al 20. Y llamándolos les intimaron las autoridades, tanto civiles como religiosas. Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pregunta: cuando el gobierno emite una ley que va en contra de la ley de Dios, la Biblia no se puede contradecir. La Biblia dice que nos sometamos a las autoridades. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿verdad? Y nuestro corazón debe de ser humilde, y nosotros deseamos no ser rebeldes al gobierno. Nosotros deseamos con todo nuestro corazón someternos a ellos. No queremos ser rebeldes, no queremos ser rencillosos, no queremos ser revolucionarios. No nos nace, ni queremos estar en conflictos, ni ser rebeldes con nadie. Pero el problema está cuando las leyes, cuando las autoridades sobrepasan su autoridad y de repente dicen: prohibido el Evangelio, prohibido predicar el Evangelio, tienen que casar homosexuales, tienen que aprobar el aborto, tienen que aprobar estas leyes impías. Pues ahí nosotros decimos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El gobierno dice: tienen que dejar de reunirse. Ahí nosotros decimos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque la Escritura es nuestra suma autoridad. Y nadie puede usurpar la autoridad de Dios, que es manifestada a través de las Escrituras para nosotros. Entonces, la Biblia constituye la única norma infalible de fe y práctica. Por lo tanto, la Biblia está por encima de cualquier iglesia, de cualquier poder político o de cualquier líder prominente de cualquier religión. Son las Escrituras. Algo también muy importante que estamos viendo aquí, que quedamos que íbamos a explicar más adelantito, es que Dios habló en su palabra escrita mediante un proceso doble de autores. Si decimos quién escribió la Biblia fue escrita por hombres, cierto, fue escrita por hombres. La Biblia fue escrita por Dios, cierto, fue escrita por Dios. Pero Dios guió a estos escritores humanos. El Espíritu Santo guió de tal manera a los autores humanos que a través de sus personalidades individuales y diferentes estilos de escritura compusieron y escribieron la palabra de Dios para el hombre. Es decir, que cuando Dios usó a los escritores de la Biblia, como les decía el domingo pasado, no es que Dios haya puesto su mente en blanco o los ojos se les hayan puesto en blanco y hayan entrado en un trance y como un dictado mecánico estaban escribiendo sin entendimiento la revelación de Dios. No, Dios usó sus estilos, personalidades, pensamientos, todo lo que ellos eran, pero Dios trajo su palabra por medio de ellos, guiándolos a escribir sin error su santa palabra.
Y es cuando decimos también que todo lo que estos hombres escribieron fue sin error en los documentos originales. No, puesto que Dios no falla, su palabra no pudo tener falla ni errores. Como leímos en Mateo 5:18, que ni la letra más pequeña del alfabeto hebreo, ni cualquier rayoncito que pudiera modificar una letra puede ser alterado. La escritura no puede ser quebrantada. Toda la escritura es exhalada por Dios. En 2 de Pedro 1:21 dice que estos santos hombres de Dios fueron movidos, guiados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura, las Santas Escrituras. Es la palabra viva del Dios vivo. ¿Quiere usted escuchar la voz de Dios? No necesita tener una revelación extrabíblica o soñar un sueño. Lea las Escrituras. Clame a Dios pidiéndole entendimiento y el Espíritu Santo le guiará y le iluminará para que entienda la verdadera revelación de Dios que está ya en este libro que nosotros conocemos como la Biblia. También, hermanos, mientras que puede haber varias aplicaciones de algún pasaje en particular de las Escrituras, no hay más que una interpretación verdadera. ¿Recuerdan en una ocasión donde Satanás le dijo al Señor, lánzate del pináculo, porque escrito está en el Salmo, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece sobre piedra? ¿Y qué le dice el Señor? Sí, pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Vemos que la Escritura tiene un sentido bien definido, dado por el Espíritu Santo, y no tiene muchas interpretaciones. Y si alteramos la interpretación correcta de las Escrituras, quien hace eso es el engañador, para alejar al Hijo de Dios de hacer la voluntad de Dios. Tiene una interpretación verdadera. Ahora, el hecho de que cada pasaje tenga una interpretación precisa y verdadera no significa que esa verdad no tenga muchas aplicaciones. Cada texto de la Escritura tiene una interpretación verdadera, pero esa interpretación tiene muchísimas aplicaciones en nuestra vida. Entonces, por eso decimos, mientras que puede haber muchísimas aplicaciones de algún pasaje en particular de las Escrituras, no hay más que una interpretación verdadera y no nos debemos de salir de ahí. Miren, en una ocasión, por ejemplo, ¿recuerdan la parábola del hijo pródigo? Esto todos lo conocemos en Lucas, ¿no? De aquel hijo que le pide la herencia a su padre y se va, y luego ve las consecuencias de su mala decisión, regresa arrepentido y el padre lo recibe. ¿Recuerdan esta parábola? Bueno, una vez un hombre me comentaba que él interpretaba esa parábola y que él creía y que el hijo pródigo era el diablo, que Dios le había revelado a él que era el diablo que se había desviado de él, pero que Dios iba a perdonar al diablo. Entonces yo le dije a este hombre, con mucho respeto, hasta eso que a pesar de que este hombre estaba diciendo una herejía y estaba equivocado, con mucho respeto, sin faltarle el respeto ni nada, pude decirle lo que la Escritura decía, y este hombre me escuchó con respeto y jamás me faltó el respeto también. Pero pude decirle el contexto de ese pasaje, que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo esas parábolas precisamente por los fariseos y aquellos que se creían justos. Mira, esto está en Lucas 15, de los primeros versículos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces le refirió a esta parábola diciendo, y ahí viene la serie de parábolas que el Señor narra. ¿Cuál fue la razón que él contó esas parábolas? Que los fariseos y los escribas murmuraban de él diciendo que él recibía a los pecadores. Entonces, ¿a quién se estaba refiriendo con esas parábolas? No estaba refiriéndose a ángeles ni a demonios, a personas que estaban murmurando de por qué él recibía a los pecadores. Entonces, el mismo contexto nos da el sentido de las palabras, ¿entienden? No podemos encontrarle un significado oculto y decir, aquí se estaba refiriendo a los demonios, porque el texto no habla nada de ángeles caídos, está hablando de personas, y está hablando del gozo de Dios por un pecador que se arrepiente. En el contexto de religiosos que se enojaban porque Jesús recibía a los pecadores. ¿Me explico? Entonces, tiene una interpretación verdadera, sin embargo tiene múltiples aplicaciones a nuestra vida. Y si nosotros realmente queremos honrar a Dios, tenemos que encontrar el significado de las Escrituras, aplicando de manera diligente lo que ya explicábamos, el método de interpretación literal, gramatical, histórico. Es decir, tomar las palabras en su contexto natural, tomar en cuenta su gramática
y tomar en cuenta su contexto histórico, porque Dios reveló su verdad en palabras. Ya expliqué un poquito esto, acércalo otra vez, pero lo más importante es que para llegar al significado verdadero de las Escrituras, el verdadero intérprete y quien nos ayuda a llegar a la verdadera interpretación, hermanos, es el Espíritu Santo. Es la iluminación que tenemos por medio del Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1 de Juan 2:20 dice que los creyentes, los cristianos, tenemos la unción del Santo. Es decir, tenemos al Espíritu Santo, tenemos un detector de mentiras integrado dentro de nosotros, que cuando escuchamos la verdad de Dios, entendemos que es la verdad de Dios porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es nuestro verdadero maestro para interpretar las Escrituras. Antes que las herramientas teológicas que tenemos muy buenas, antes que cualquier otra cosa, es el Espíritu Santo que nos va a ayudar a llegar a la interpretación verdadera y a la aplicación precisa del texto de las Escrituras. Porque pudiera haber eruditos de las Escrituras, pero si no son nacidos de nuevo, no va a poder llegar esa palabra de Dios a su vida, a su corazón. ¿Recuerdan el caso de Nicodemo? Que el Señor le dice, debes nacer de nuevo. Era un erudito de las Escrituras y tal vez algunas cosas las interpretaba muy bien, pero no pasaban a su corazón y no afectaban su vida, porque no era nacido de nuevo. Es el Espíritu Santo quien nos guía. Vamos a textos tales como Juan 7:17. Juan 7:17, que dice de la siguiente manera: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Fíjese bien, ¿de qué manera una persona puede entender la verdad y darse cuenta de lo que es la verdad al escuchar la predicación de las Escrituras? Si tiene el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, dice que el hombre natural no redimido no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu, ¿no? Porque se tienen que discernir espiritualmente. O sea, el Espíritu Santo es quien nos guía para comprender el significado verdadero de las Escrituras, nos ayuda a creerlas y aplicarlas a nuestras vidas y por medio de ello poder glorificar a Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo no pudiéramos interpretar correctamente las Escrituras. Dependemos por sobre todas las cosas y por encima de todas las cosas de la ayuda del Espíritu Santo, quien Él mismo fue el que reveló las Escrituras, quien usó a estos hombres para escribirlas. Y es el mismo autor de las Escrituras quien nos ilumina para comprender lo que Él mismo reveló. De manera que para poder tener un verdadero entendimiento concreto, correcto y espiritual y aplicarlo de las Escrituras a nuestra vida, tenemos que ser nacidos de nuevo. Tenemos que tener la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Pero esto no anula nuestra responsabilidad. La responsabilidad de los creyentes consiste en estudiar para llegar a la verdadera intención y el significado de las Escrituras. Hermanos, el Espíritu Santo no nos va a revelar nada extra de la Biblia y no nos va a dar entendimiento si nosotros no estudiamos. Si nosotros no leemos la Biblia, no escuchamos la predicación de la palabra de Dios, no nos esforzamos por querer conocer la voluntad de Dios a través de las Escrituras, el Espíritu Santo no nos los va a dar en automático. Tenemos que estudiar. Fíjese, un ejemplo muy preciso de esto está en Esdras 7:10. Esdras 7:10, que dice de la siguiente manera: porque Esdras había preparado su corazón, fíjese cómo dice, para inquirir la ley de Jehová; segundo, para cumplirla; tercero, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fíjese cuál es el orden bíblico. Él preparó su corazón para estudiar lo que la palabra de Dios decía. Una vez que él comprendiera la voluntad de Dios, la aplicaría a su vida. Una vez que él estudió la Biblia, la comprendió, la aplicó a su vida, entonces la enseñaría al pueblo. ¿Se fijan? Esto no anula nuestra responsabilidad de estudiar. Incluso en 2 Timoteo 2:15, Pablo establece y recalca esta responsabilidad del estudio diligente de las Escrituras. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esta frase que dice que usa bien la palabra de verdad se puede traducir como que traza bien la palabra de verdad.
que usa con precisión, que interpreta con precisión las Escrituras y la aplica correctamente con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, hemos visto que, aunque el Espíritu Santo nos ilumina para comprender la revelación de las Escrituras, el Espíritu Santo se vale de nuestro estudio de las Escrituras, de nuestra oración, para ayudarnos a comprender la Biblia. Pero eso no viene en automático, demanda esfuerzo de nosotros. Tenemos que estudiar la Biblia, hermanos. Entonces, tenemos que reconocer también que la aplicación apropiada es obligatoria para todas las generaciones. Aunque la Biblia fue escrita hace muchos años, no por eso ya no es relevante para nosotros. Sigue siendo la palabra eterna de Dios. Por ejemplo, en Hebreos 4:7, hermanos. Hebreos 4:7 dice de la siguiente manera: otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Noten cómo el autor de Hebreos está citando el Salmo 95, versículos 7 y 8, y está citando una escritura con muchos años que fue escrita antes, y en ese momento dice que tenía vigencia para los lectores de ese momento, y en la actualidad sigue teniendo vigencia para los que seguimos leyendo estas palabras. Esa palabra que fue dicha hace más de 2000 años fue válida para los escritores que leyeron la carta a los hebreos en su momento, y sigue siendo la misma palabra de Dios que necesitamos hoy. Dice, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Fue tan palabra de Dios cuando lo escucharon los primeros oyentes y lectores de las Escrituras, como sigue siendo tan palabra de Dios como los que la seguimos leyendo el día de hoy. Es obligación para todas las generaciones obedecer las verdades contenidas en las Escrituras. Entonces, concluimos que la verdad de las Escrituras define una posición en la que la Biblia debe de juzgar a los hombres, quienes nunca estamos en la posición de juzgar a las Escrituras. Y fíjese, y concluyo con este versículo en Isaías 66:2. Isaías 66:2, que dice, Isaías 66:2, que dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Qué nos queda a nosotros? Acudir con humildad a la revelación escrita de Dios, que es su santa palabra. Acudir con humildad en nuestros corazones, con reverencia y respeto, porque es la santa palabra de Dios que nos lleva a Cristo, que nos revela el camino a la salvación, el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y nos alienta en nuestro destino final, que es la ciudad celestial, y nos fortalece, nos santifica. El Señor Jesucristo en Juan 17:17 dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es el medio por el cual el Espíritu Santo usa para conformarnos más a la imagen de Cristo, para hacernos madurar y fortalecer nuestra fe, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por